Hola, Dios les bendiga. Buenas tardes, mis hermanos, su amigo y hermano en Cristo Jesús, Jonathan Barrera, evangelista Jonathan Barrera del Ministerio Cristo Salva. Estamos saludando desde este caluroso puerto de Acapulco. Hace mucho calor aquí en Acapulco, pero eso no nos va a detener de compartir un pedazo de la palabra del Señor, un pedazo del comentario de la palabra del Señor en esta tarde. Y pues yo quisiera darles, hermanos, a conocer de que solamente, hermanos, hay una sola verdad. Solamente hay una verdad, y esa verdad es nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, hermanos, de salvación y de vida eterna. Eso es lo que acabo de comentar, hermanos. Para muchos es locura. Para muchos es algo que no es real, que es algo fantasioso tal vez. Y pues, hermanos, hoy vamos a comentar algo que para la gente es locura. El tema de hoy se llama la locura de la cruz. Escúchenlo. La locura de la cruz. En Juan 3:16, hermanos, es el versículo clave para nuestro evangelio, en este caso para nuestra prédica, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ese es el versículo central de nuestra prédica. Y de aquí nos podemos basar en la prédica del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero este versículo, hermanos, es que nos da a entender primeramente del amor de Dios para con el mundo, y eso es, hermanos, para ti y para mí. Este es el versículo del propósito de Dios para salvación y vida eterna para nosotros como humanos, como personas, como gente. ¿Qué hace Dios? Envía a su Hijo a morir para ser salvos y para también reconciliarnos con Él, hermanos. Y al creer a su Hijo, de su Hijo Jesucristo, hermanos, obtenemos vida eterna y nos salvamos de la condenación. ¿Cuál es esa condenación? La condenación, hermanos, es que la luz vino al mundo. O sea, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, pero el mundo prefirió la oscuridad, hermanos, en su vida. Y es por eso, hermanos, que este versículo es muy clave. La locura de la cruz es el tema de esta tarde. Vamos a orar al Señor para que nos dé un poco de revelación, hermanos, un poco de rema para esta tarde, y vamos a compartir la palabra acerca de la locura de la cruz, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos en esta tarde por las bendiciones que tú nos das, tu amor para con nosotros, tu bondad, Señor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque, Señor, todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos para ti. Padre, bendícenos, danos palabra, danos sabiduría, entendimiento para poder comprender lo que tú nos quieres dar en esta tarde. Bendice mis labios, que no haya ninguna palabra vana, ninguna palabra de falsedad, de mentira, Señor, sino que todo sea de acuerdo a tu escritura. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que en esta tarde tu Espíritu, Señor, nos revele un poco, Señor, de la bendición que es tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, la locura de la cruz. La locura de la cruz. Para mucha gente, hermanos, esto es locura. Es algo fantasioso. Es algo, hermanos, que lo toman, hermanos, como algo que no es realidad, como algo que no sucedió, como que está escrito solamente en un libro, y de ahí sacamos historietas acerca de la Biblia, hermanos, y la gente se queda con esa idea de que para mucha gente, hermanos, es simplemente algo loco, algo de locura, algo que para locos es este evangelio de la cruz. Se preguntan ellos, ¿cómo va a morir a alguien, hermanos? Y después resucitar al tercer día, subir al cielo, para poder un día regresar otra vez por aquellos que creen en Jesucristo y que fueron bautizados en su nombre, para llevarlos a un reino de los cielos y darles vida eterna. Pues, ¿qué creen, hermanos? Es precisamente eso lo que predicamos.
lo que acabo de mencionar. Lo que el Señor hizo aquí en la tierra es nuestra prédica. Lo que hizo en el tiempo que Él vivió aquí, eso predicamos. El propósito que Él vino aquí a la tierra, eso predicamos. Y obviamente también predicamos el propósito que tiene Él en un futuro para nosotros que creemos en Cristo Jesús. La locura de la cruz. Fíjense, hermanos, que ¿qué es la locura? En este caso, ¿qué es el Evangelio, hermanos? ¿Qué es esta vida eterna que nosotros tanto predicamos? En Juan, capítulo 17, versículo 3. Vete a tu escritura, mi hermano, si por ahí la tienes. En Juan, capítulo 17, versículo 3. Vamos a leerlo, hermanos, para que comprendan cuál es, hermanos, esa vida eterna. Dice así la palabra. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí, hermanos, aquí en el libro de Juan. Y Él nos dice que la vida eterna, hermanos, es conocer a Dios. Conocer a ese único Dios verdadero. Él lo menciona a su Padre así como el Dios verdadero. Pero también menciona, hermanos, que lo deben de conocer a Él, a quien ha enviado Él aquí para con nosotros. Y eso es la locura. Porque mucha gente, hermanos, creen nada más en Dios. Y no es suficiente. Dice Juan 14:1, hermanos, dice el Señor Jesucristo, ¿crees en Dios? También debes de creer en mí. Quiere decir, hermanos, que el creer en Dios, solamente en Dios, no es suficiente. Pero vamos a ver, hermanos, qué es lo que nosotros predicamos. En 1 Corintios 1:18, vámonos a la escritura otra vez. En 1 Corintios 1:18 está el comentario, hermanos, de lo que estamos platicando en esta tarde. La locura de la cruz. Acuérdense el tema de esta tarde. Y dice así, 1 Corintios 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Otra vez para que lo comprendamos un poco mejor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. En otras palabras, hermanos, lo que se predicó o se predica, porque se predicó en la antigüedad, se sigue predicando ahorita y pasarán algunas generaciones hasta que venga el Señor Jesucristo y se seguirá predicando, hermanos, porque es el plan de salvación. Lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz es el plan de salvación para la humanidad. Y entonces se tiene que predicar eso. Se tiene que predicar a un Cristo crucificado, a un Cristo resucitado, a un Cristo ascendido y a un Cristo que regresará otra vez por su pueblo, para darles esa salvación que Él promete y la vida eterna. Pero dice la palabra, hermanos, que la palabra de la cruz, eso que acabo de mencionar, eso que nosotros predicamos, hermanos, para muchos es locura. Pero para nosotros que creemos, comprendemos el Evangelio, lo atesoramos en nuestro corazón, hermanos, es salvación, dice la palabra en 1 Corintios 1:18. Locura, hermanos, para los que se pierden, pero poder de Dios para los que se salvan, o sea, nosotros. Es algo, hermanos, que para el pensamiento humano, aún, hermanos, para el más sabio, instruido, estudiado, hermanos, en conocimiento humano, escolar, hablando escolarmente, hermanos, esto va más allá, hermanos, de nuestro entendimiento. Y es comprensible, ¿saben por qué? Puesto que solo tenemos pensamientos y conocimientos humanos, y no de Dios. Y ahí está el meollo del asunto. Pero cuando empezamos a conocer a Dios, el entendimiento y la sabiduría de Él llega a nosotros y podemos entenderlos ya. Por eso nosotros predicamos a un Cristo crucificado, a un Cristo resucitado, a un Cristo de poder como Hijo de Dios, a un Cristo que un día volverá, hermanos. Locura, hermanos, es para mucha gente, pero para nosotros es nuestra fe, es nuestra creencia.
es nuestra confianza de que sabemos que lo que hizo Cristo y lo que hará, hermanos, en nosotros, esa es la fe que tenemos para con nuestro Señor Jesucristo. La fe, hermanos, que nosotros tenemos es que nuestro Dios, Padre Celestial, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para redimirnos, hermanos, de nuestros pecados, como dice las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Y si no fue así, hermanos, entonces, pues lo que estoy hablando ahorita es vano, es algo mentiroso. Nuestra predicación no es cierta, veraz. Pero sabemos, hermanos, que esta predicación es veraz porque tenemos fe en nuestro Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo. Y pues es lo que nosotros, hermanos, estamos comisionados a hacer, predicar el evangelio del reino de Dios, de su justicia, para salvación y vida eterna de toda la humanidad. En 1 Corintios 15, hermanos, vamos ahí mismo en 1 Corintios, pero capítulo 15, vamos a leer otra escritura, y aquí viene otra cosa, hermanos, que la gente no comprende y cree que es algo loco, y se llama resurrección. La resurrección, hermanos. O sea que humanamente sabemos que alguien no puede resucitar. La gente muere y hasta ahí llegó. Eso es lo que la gente cree. Y pues también nosotros lo creemos físicamente, de que la gente muere y hasta ahí queda, físicamente. Pero hay algo, hermanos, que pasa, porque estamos hablando de un Dios todopoderoso, o sea, nuestro Dios, el Dios que tú y yo creemos, el todopoderoso. Quiere decir, hermanos, que Él puede hacer todo lo impensado humanamente, Él lo puede realizar y lo puede hacer verdadero. Entonces, hermanos, aquí en 1 Corintios 15, del 1 al 14, ve conmigo, hermanos, porque vamos a leer un poco en esta tarde, y dice así la escritura, hermanos. 1 Corintios 15, del versículo 1 al versículo 14. Y como tema ahí en su Biblia va a decir la resurrección de los muertos. Por eso que la gente va a decir, ¿cómo? ¿Resurrección de los muertos? Entonces va a resucitar. Resucitó Cristo, es lo que piensan, que no resucitó. Y pues si no resucitó, ¿qué pasa? Vamos a leer la escritura. Dice así, 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveras, por el cual asimismo, si retienes la palabra que les he predicado, está hablando el apóstol Pablo, eres salvo. Y si no creíste en vano, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Quiere decir que eso ya estaba escrito, hermanos, en la profecía. Lo podemos ver en Salmos 16, 8 al 10, y lo podemos ver también en Oseas 6, 2, pero también lo podemos ver, hermanos, en Isaías 53, del 5 al 12. Son profecías, hermanos, que estaban escritas y que se cumplían, mis hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo al morir y resucitar. Versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12 apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya descansan, otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, está hablando Pablo de él mismo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo es la que ha trabajado. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído.
Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, pon atención en esa palabra. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Quiere decir que no hay nada, hermanos, de esperanza, no hay nada de validez, hermanos. Si Cristo no resucitó, hermanos, entonces nuestra predicación, nuestra fe, hermanos, es vana. Y podemos seguir leyendo, hermanos, los siguientes versículos del versículo 15 en adelante, que es hasta el 58 de este capítulo 15, y nos continuará diciendo detalladamente el propósito de Dios para nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Pero, hermanos, déjame darte un ejemplo de muchos que hay. Te voy a dar solamente un ejemplo acerca de la llegada de Dios a la vida de las personas por medio del Evangelio, ese Evangelio de locos que la persona menciona, y aún la Escritura la menciona, que la gente cree que es un Evangelio de locura, pero ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios llega en el momento justo, hermanos, con su Evangelio, con su palabra, hermanos. Nunca llega temprano y nunca llega tarde. Él llega en el momento preciso, porque Él sabe los tiempos, hermanos. Los tiempos son de Él, entonces Él sabe el momento preciso de llegar. Entonces vamos a leer, hermanos, un ejemplo que está en Hechos 16. Vámonos al libro de los Hechos. Y sigue hablando Pablo aquí. Vamos al libro de los Hechos. Y tú puedes leer todo el capítulo, hermanos, y te vas a entender un poco mejor. Pero yo lo voy a resumir para irnos directamente a la historia, qué es lo que pasa aquí. Y me voy directamente, hermanos, ya cuando Pablo está apresado, ya está preso con Silas. ¿Por qué los apresaron? Porque estaban ya encarcelados, porque ellos predicaban el reino de los cielos. Y porque, hermanos, los escribas habían visto que Pablo había sacado un demonio de adivinación de una muchacha. Y entonces ellos los acusan ante los magistrados y los encarcelan. Pero dentro de la cárcel pasa algo muy, muy especial, hermanos, en la vida de una persona. Por medio de Pablo, por medio de Silas, pero obviamente por el medio del Espíritu Santo, que ya tenía preparado ese momento para esa persona, que era el carcelero, hermanos, de esa prisión, de esa cárcel. Y dice así la palabra del Señor. Versículo 25, capítulo 16 de Hechos. Vamos a la palabra, dice así. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, pues eran su encargo de ellos, era su trabajo cuidar a los presos. Entonces él al ver que estaban abiertas las puertas, hermanos, dijo, me van a matar allá los magistrados, mis patrones, pues de una vez mejor me mato. Pero vean lo que hace Dios, hermanos, por medio de Pablo y de Silas en ese momento. Cuando él estaba atribulado, pensando, hermanos, que era de muerte, lo que, fíjense, pongan atención, era de muerte lo que le iba a pasar a él por no haber cuidado bien a los presos. Y vean lo que hace Dios en ese momento. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. 28. Mas Pablo clamó a gran voz. O sea que el Espíritu de Dios, por medio de Pablo, le dijo a gran voz, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, o sea, se metió, hermanos, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y vean lo que dice, hermanos. Después, en un momento anterior, él se quería matar, acuérdense.
O sea que estaba en un problema, dificultad, estaba atribulado en su mente, tanto hermanos que hasta allá se quería matar. Pero Dios llega en el momento justo, recuerden. Y le dice Pablo, le dice el carcelero, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, ¿cuál es el plan de salvación? Cree en nuestro Señor Jesucristo. Directamente. 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, o sea, toda su familia. Y yo creo que hasta personas que estaban ahí estaban escuchando. Y entonces, hermanos, dice aquí la Escritura, que le hablaron de la palabra del Señor. Y a todos los que estaban en su casa. 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, hermanos, se bautizó él con todos los suyos. Aquí hay una palabra muy tremenda, hermanos. Para esas personas que creen que cuando vienen a Cristo y creen en Cristo, hermanos, y están esperando 1, 2, 3, 4, 5 años, no sé qué esperan. Pero se quieren bautizar en un tiempo, hermanos, que ellos creen o piensan que ya deben estar preparados, ya deben estar doctrinados, ya deben estar bien en su vida. Hermanos, la vida de ellos, un momento antes, él tuvo un pensamiento de muerte. Acuérdense, se iba a matar. Y esta misma noche recibió al Señor, creyó en Jesús, y no nomás creyó, sino que dio el siguiente paso, que mucha gente no hace. Luego, se bautiza, mis hermanos. Gloria a Dios. Dice el 33, y él tomándolos en aquella misma noche, les lavó las heridas y enseguida, hermanos, tomó la decisión de bautizarse, no nomás él, toda su familia, él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa, con toda su familia. ¿Por qué se regocijó, hermanos? Porque habían creído en Dios. Plan de salvación. Como dice nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en Juan 17:3, que la salvación es creer en Dios y creer en su Hijo Jesucristo. Pues ellos estaban regocijados, hermanos, porque a su casa, a su familia, con su padre, en este caso su esposo, había llegado, hermanos, con la gente que les iba a hablar de la salvación. Por eso que me encanta mi ministerio de ir a las casas. Me encanta este ministerio que tengo, que el Señor me ha puesto en mi corazón y me ha puesto en mis tiempos, en lo que yo hago, hermanos, en predicar a las casas. Hay mucha necesidad en las personas. Pero al ir a las casas, como ayer estuve en la casa de una familia, también igual aquí como Pablo, necesitada, como el carcelero, hermanos. Carcelero, momentos antes se iba a matar, pero antes, hermanos, tenía pensamientos de muerte, pero el Señor llega en el momento justo y, hermanos, le pone la salvación por medio, hermanos, de la Escritura, por medio de 2 siervos que le predicaron el Evangelio, en este caso, Pablo y Silas. Hermanos, qué grande es el Señor. Pero, locura, hermanos. A la gente que apresó a Pablo, o que los acusó, para ellos, esa predicación fue locura. ¿Pero qué creen? Para ellos fue locura, pero para el carcelero y su familia fue palabra de salvación y de vida eterna. Qué grande es el Señor. Llega en el momento justo. Hermanos, en la desesperación, hermanos, de lo sucedido, voy a resumir un poquito. Este hombre, al ver las puertas abiertas de las celdas, acuérdense, creyó, hermanos, que los presos se habían ido, y entonces estaban a su cuidado, hermanos. Habían escapado, pensaba él. Y temiendo, obviamente, las consecuencias, hermanos, de que le vendrían por sus superiores, se quiso matar, hermanos, dice la palabra. Pero Pablo le dice, no te hagas ningún daño, pues todos aquí estamos, no nos hemos ido. Quiere decir que Dios le estaba diciendo, hermanos, no te hagas daño, aquí estoy. No te hagas daño, aquí estoy.
el Espíritu le estaba diciendo por medio de Pablo, aquí estoy. Y temblando, hermanos, dice la Escritura, se postró a los pies de Pablo y de Silas, agradecido se postró y les dijo, la pregunta, hermanos, la pregunta más importante de su vida les hizo el carcelero. Tal vez no lo sabía él, pero le hizo esa pregunta. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y luego, ¿qué creen? Y luego le viene la respuesta más importante, hermanos, de todas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dice Pablo. ¿Qué llegó en ese momento, hermanos? Llegó la solución. En medio de la dificultad, se quería matar unos minutos antes. Pero llega, hermanos, la solución de la dificultad de este carcelero. Hermanos, donde tal vez pensemos que ya no hay solución, mis hermanos, o no hay respuesta a nuestra necesidad, hermanos, Cristo nos dice, cree en mí, aquí estoy. Y le hablaron, dice la palabra, le hablaron de la palabra de Dios, y toda su familia, hermanos, incluyéndolo a él, creyeron, y todos, hermanos, se bautizaron. Qué palabra tan hermosa ahí. O sea, que no nada más creyeron, hermanos, así que ahí mismo, en esa noche, no sé cuántos minutos, horas pasaron, pero ellos decidieron bautizarse, y no nada más el carcelero, sino también su familia, sellados con el bautismo, hermanos, y dice la palabra que se regocijaron. ¿Por qué? Porque la salvación había llegado a su casa. Dice la última parte, y se regocijaron con toda su casa, porque habían creído en Dios, mis hermanos. El Evangelio de Cristo, hermanos, es para todos, sin excepción. No importa si eres carcelero, no importa si eras de otra nacionalidad y no era creyente. La salvación le llegó a este hombre. Este varón, hermanos, no creía o tal vez no sabía de Dios, pero se les fue presentado el Evangelio a él y a su familia, mis hermanos, igual como es presentado, hermanos, a todas las familias que de una u otra forma no creen en Dios o en su Hijo Jesucristo, o solo han creído, hermanos, en algo que les han inculcado a la familia, a una religión, a un credo, a algo que nada más creen que hay una divinidad, que hay un Dios, hermanos, y hasta ahí nada más. Pero el Evangelio, hermanos, va más allá de nada más creer en Dios. Después de haberle creído, hermanos, de haberse bautizado, hermanos, como realmente se debe de hacer, hermanos, de acuerdo a la Escritura, hermanos, te debes de creer y te debes de bautizar, uno se debe regocijar. Y estoy totalmente seguro, hermanos, que ellos empezaron a vivir una vida diferente, una vida ya con Cristo en sus corazones. Y tal vez, hermanos, las dificultades, los problemas, las enfermedades, las situaciones adversas que tenían en la vida, tal vez no se iban a ir, hermanos. Y también para nosotros, tal vez las enfermedades, situaciones, problemas, hermanos, la falta de economía, tal vez ahí va a estar en nuestras vidas. Pero, hermanos, ya teniendo a Cristo, hermanos, en nuestra vida, teniendo a nuestro Dios en su palabra, reconfortándonos siempre, tenemos más esperanza, más confianza, puesto que Dios, hermanos, ha llegado a nuestra vida. Es por eso que eso es lo que hace la Escritura. La Escritura nos da consuelo, la Escritura nos da consejo, la Escritura, hermanos, nos da palabras de vida eterna para nosotros y para los nuestros también. Vivir en Cristo, hermanos, tiene una gran recompensa en lo presente y en lo futuro. ¿Saben por qué? Porque ya no vivimos porque sí nada más, por como mucha gente vive, porque sí vive la gente, sin ningún propósito, hermanos, lo hacen. Solo vivir por vivir, dice un dicho por ahí, pues nada más vivo por vivir, y muero, si muero, pues hasta ahí llegó. No. Ahora con Cristo tenemos ya por qué vivir y por quién vivir. Y lo vamos a ver. Vámonos a la Escritura, Romanos 14, hermano. Vámonos a Romanos, estamos en Hechos. Y después de Hechos sigue Romanos. Romanos 14, versículo 7 al versículo 12. Perdón. Romanos 7. Perdón, 14. Ay, estoy un poquito... Este calor, hermanos, está agobiante aquí en Acapulco. Pero gloria a Dios, porque eso no nos detiene para compartir un pensamiento de la palabra. Romanos 14, del versículo 7 a versículo 12, hermanos, ve lo que dice la palabra del Señor. Dice así, ¿recuerdan que la gente vive nada más porque sí? La gente muere nada más porque sí, sin ninguna esperanza viven,
sin ninguna esperanza mueren. Entonces dice, pues, si no hay nada más allá, hermanos, de nuestra vida, pues morir hasta ahí se llegó. Por eso la gente se quiere acabar el mundo, se quiere acabar todo, hermanos, antes de que ellos mueran. Pero dice así la palabra, versículo 7, capítulo 12. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Me acuerdo de un canto, un estribillo que habla acerca de eso. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Vean lo que hizo Cristo. Ese era el propósito de Cristo. Morir, hermanos, y resucitar. Y volver a vivir. O sea, hermanos, ese fue el propósito. Y vean qué pasa con ese propósito. Vuelvo a repetir, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros daremos a Dios cuenta, hermanos, de nosotros mismos. Daremos cuenta a nuestro Señor Jesucristo cuando estemos enfrente de Él en el tribunal. Hermanos, Cristo es el Señor de los vivos. Cristo es el Señor de los muertos, de los que han creído en Él, obviamente. Sea que vivamos, dice la palabra, ahorita en el presente, o sea que ya hayamos muerto, hermanos, ya tenemos la seguridad que así como Cristo murió, fue sepultado, resucitó de la muerte y volvió a vivir, hermanos, nosotros también tendremos el privilegio de ser resucitados por Dios y para la gloria de Dios. Hermanos, en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, con esto vamos a cerrar, nos habla acerca de la venida del